E iniciamos esta última semana de Sin Límite con el mejor análisis con Adrián Moros. Hola Adrián. Hola, ¿qué tal, Ahmed? ¿Cómo estás? Pues muy bien, esta vez vamos a tratar un tema que hemos tratado ya la temporada anterior, pero es Sí, que ha vuelto a ser portada por otra desgracia más, y eso es que es es. una vergüenza dentro de nuestro territorio. Pues hoy vamos a hablar justamente del campo de refugiado más grande de Europa Ujú. y probablemente la vergüenza más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, o al menos lo era, porque recientemente ha habido un incendio en el campo de refugiados de Moria, que está en Lesbos, ¿Mm? y vamos a contextualizar un poquito con una serie de datos para ver cómo ha podido llegar hasta ese incendio, ¿no? Que es, digamos, ya el punto final a una historia bastante negra Ujú. de Europa. Claro, estamos hablando de unas personas que vienen de diferentes situaciones bastante em, desgraciadas de por sí. Estamos hablando de guerras, de persecuciones, por ideología, por religión, por cualquier condición. Y encima se condicionan en un sitio concreto dentro de Europa, territorio europeo, en el que les tienen confinados de por vida. Eso es. Mira, precisamente Lesbos, que es una isla griega que está justamente cerca de la frontera con Turquía, es una zona, es una corriente migratoria, es un paso de la corriente migratoria que va hacia Europa del Este. ¿Mm? Y bueno, justamente lo que has dicho, con todas estas guerras que hay en los últimos años, la gente ha intensificado el viaje a Europa. Hay muchas más personas que quieren viajar a Europa. Entonces, Europa les ha cerrado las puertas y los dejaron atrapados precisamente en Lesbos. Y como se iba masificando la zona, al final el gobierno griego habilitó una base militar controlada por el ejército como campo de refugiados. Pero es que además es un campo pensado para 3.500 personas que al final habitan en él 13.000 personas. Sí, estaba hablando del hacinamiento, pero de una manera bastante peculiar, porque encima se establecen controles militares, se establece, Sí, al final son, en lugar de tratarlos como individuos, acabas tratándolos como futuro peligro, y eso es un poco discordante, ¿no? Con el pensamiento de derechos humanos que tiene la Unión Europea. exacto. Y es que además no viven en unas condiciones que dices, bueno, llegan y al menos pueden vivir de una manera medianamente digna. No, no, es que son situaciones de vida bastante que dan pena. Es que es impresionante porque solo tienen un baño para 500 personas, por ejemplo. También tres médicos para todo el campamento, solo tres médicos. Los niños juegan rodeados de basura, porque es que no hay sistemas ni de, por supuesto, ni de alcantarillado ni de recogida de basura. Entonces imagínate cuando llueve se llena de barro todo y se mezcla con la propia basura, que ya de por sí viven en tiendas de campaña con agujeros, se mojan, pasan frío Y es que y además esto tiene unas consecuencias también. sí, tiene unas consecuencias. Claro, imagínate, es que son personas que vienen de guerras, de sufrir violaciones, de sufrir persecuciones, vienen con la esperanza de que Europa les va a coger, vienen con esas ganas de creer que van a construir una vida mejor y la realidad les choca directamente contra ellos y ven, pues eso, que tienen que quedarse recluidos en un campo que parece más un campo de concentración que de refugiados, controlado militarmente y genera muchísimos problemas psicológicos. De hecho, contó una anécdota una médico de Médicos Sin Frontera que una vez había un niño ya que estaba tan desesperado que directamente quiso suicidarse y se lanzó contra una valla electrificada. Tienen las vallas electrificadas en el campo. Una vergüenza que además de llevarse la parte, digamos, de cómo está constituido ese campo de refugiados, estamos hablando también de la hostilidad que genera en varias partes de la población, que no tiene Mm. ningún sentido, pero que existe. Encima, apoyada por los movimientos de extrema derecha. Pues fíjate porque el 1 de marzo de 2020, finalmente, por la presión de estos grupos de extrema derecha y del cansancio de la población, Grecia suspende el derecho de asilo. Además, da la casualidad que con el apoyo de la Unión Europea, porque Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, justamente agradece a Europa que sea el escudo frente a la inmigración. Pero es que esto no es todo, porque sabemos que la Unión Europea financia a guerrillas en Libia para que precisamente no deje embarcar y que puedan llegar a Europa a refugiados.
Y luego también tenemos el caso de Turquía con el Pacto de la Vergüenza, que directamente la Unión Europea financia a Turquía para que no deje pasar a fronteras europeas, incluso con balas. Empezaste hablando sobre este tema también referido a lo que en la actualidad ha ocurrido, ¿no? El gran incendio del campo de refugiados, que lo que ha hecho es volver a desplazar a un montón de personas que ya no pueden soportar seguir ahí. No soportarían tampoco que se construyese uno nuevo para poder otra vez hacinarlos de una manera Claro. desgraciada y tenerles ahí sin ningún tipo de consecuencias. ¿Qué futuro pinta? Pues mira, hemos hablado del confinamiento, bueno, hemos hablado del hacinamiento que tienen, hemos hablado de las condiciones en las que viven. Ahora en época de coronavirus tenemos que sumar el miedo que hay de que haya un brote dentro del campamento. El día antes del incendio, el día 7 de septiembre, había 35 casos confirmados. Dijeron abiertamente que no los iban a evacuar para tratarlos. El campamento no cuenta con medios para confinar a esas personas y evitar que se propague. Entonces, todo esto generó ya la gota que colmó el vaso. Hubo un montón de disturbios y se cree que en medio de esos disturbios es donde se generó el fuego que arrasó con todo el campamento. 13.000 personas que prácticamente no tenían nada, se quedaron aún sin lo poco que tenían a vivir pues en la intemperie. Claro, y ahora la gran pregunta, ¿qué va a ser de ellos? Pues se está construyendo otro campo. De hecho, la policía ya ha obligado a 6.000 personas, obligado por la fuerza a 6.000 personas a entrar en él. Y hay un grupo de eurodiputados que viajaron, entre los que está Miguel Urbán, que visitó este nuevo campamento y justamente denuncia que las carpas donde tienen que dormir directamente no hay camas y que ni siquiera hay una zona de cuarentena para los casos que pueda haber de coronavirus, que justamente ya en este nuevo campamento hay 159 casos ya confirmados de coronavirus. Es una verdadera vergüenza que en nuestro propio territorio, donde se supone que presumimos de la presunción, ¿no? de los derechos humanos, de ser generosos y abiertos, ocurran todas estas cosas, porque al final estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas que están huyendo de tragedias y que les cerramos la puerta de una manera tan cínica. Al final trabajamos con cinismo. Y también recordemos que están amparados por el derecho internacional. Se está vulnerando el derecho internacional sistemáticamente. Dejamos ese sello, esa marca final para la reflexión, para saber un poco en qué condiciones estamos trabajando aquí, en Europa. Es que da incluso pavor decirlo, porque realmente estamos hablando de nuestro territorio que no reacciona ante desgracias tan grandes. Adrián, te agradecemos durante todo este tiempo el haber analizado tanta información, intentar también traer temas nuevos, temas que no se tratan, digamos, en las portadas, como dijimos al inicio, y que lo hemos intentado hacer de la mejor manera posible para intentar al menos llevar el mensaje y que luego que cada uno discuta y debata a su gusto. Pues ha sido un placer. Espero bueno, que la gente lo haya pasado bien. Y bueno, nos vemos Hasta la próximamente. próxima. Un fuerte abrazo.